de esta manera, ¿no? Pero veremos, no es solamente el único, como les decía, ¿no? Dice, absorción de aminoácidos, ¿no? Para la absorción de aminoácidos debe estar en su forma L-aminoácido, ¿no? Y tener libre el grupo alfa-amino. Existen transportadores para aminoácidos libres en membrana celular del duodeno y de Young, ¿no? En el ilion son absorbidos los aminoácidos libres por transportadores PEP1 y PEP2, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, el PEP1 y el PEP2, ¿no?, como en este caso son absorbidos, ¿no?, dipéptidos, pero esto estamos hablando de la región del hilo, ¿no?, cómo ingresa, ¿no?, bueno, es beta-lactamasa, ¿no?, todo ello, y al final toditos se salen del hepatocito, ¿no?, para llegar a la lámina propia y hacer el viaje que hemos hecho, ¿no?, en este caso mesentérica superior, porta, ¿no?, tríada portal, sinusoides, hepatocito, ¿no?, antes de llegar a la vena central. Después la vena central se va a convertir en vena hepática, va a ir en este caso a lo que es la circulación venosa, ¿no?, la vena cava inferior, al corazón jugular, ¿no? Veremos. Miren, existen diferentes mecanismos, yo les decía, para que se absorban los aminoácidos y los dipéptidos, ¿no? El cotransporte que les he indicado utiliza, ¿no?, la bomba de sodio y potasio ATPasa, y gracias a ello el sodio ingresa juntamente con el aminoácido, como hemos explicado, ¿no?, y se va con el capilar, ¿no? También puede producirse por difusión simple. Miren, los aminoácidos pueden pasar, como son pequeños, ¿no?, sin necesidad de utilizar un transportador o un ion sodio, ¿no?, y llegar igual a la circulación, o bien por transporte activo acoplado a hidrogeniones, como hemos visto hace rato, ¿no?, de dos, esto, ¿no?, asociado a los hidrogeniones, ¿no? Entonces aquí vemos péptidos, se utiliza igual el hidrógeno para facilitar el ingreso, ¿no?, y estos péptidos se van igual a la circulación. Aquí está la bomba de sodio y potasio ATPasa igual involucrada, ¿no? Por eso yo les decía, ¿no?, les explicaba, ¿no?, por qué necesitamos oxígeno, ¿no? Y era una cadena de eventos, ¿no? Necesitamos oxígeno porque se produce la cadena respiratoria y la fosforilación cerebral. La fosforilación cerebral, ¿para qué sirve? Para que se forme ATP. ¿El ATP para qué sirve? Para que se absorban nutrientes. Si nosotros no absorbemos nutrientes, nos vamos a morir. No vamos a tener aminoácidos y a morir. ¿Ya? No se va a poder absorber nada. Transporte de oligopéptidos, ¿no? En el citosol del enterocito, los oligopéptidos se terminan de hidrolizar de forma tal que solo pasan aminoácidos a la vena porta, ¿no? Entonces, miren, a la vena porta solo van a llegar en forma de aminoácidos, ¿no?, pequeñitos, tienen que llegar para irse por todo el viaje que hemos hecho. Los únicos oligopéptidos conocidos que se absorben son los provenientes de la gelatina y de ciertas carnes, ¿ya? No sé si ustedes van al hospital y a los pacientes que están en fase de recuperación siempre les dan su gelatina, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué cosa le están dando? Colágeno, ¿no? La gelatina es colágeno, por eso como parte de su dieta uno ve siempre en su vasito de gelatina, ¿no? No les dan muchos alimentos, pero no les falta su gelatina. Es el único oligopéptido que se absorbe. Están dando todos ellos, ¿ya? Transporte de proteínas. Miren, frente a toda visión, como hemos dicho, solo se absorben aminoácidos, ahora solamente oligopéptidos, ¿no? Resulta que hay una proteína que se absorbe completamente, ¿no? Pero es raro, ¿no?, muy raro. ¿Cuál es? Normalmente no se absorben proteínas completas en el tracto intestinal, pero, por eso nuestro cuerpo no es matemática, no es 1 más 1, 2. Hay múltiples excepciones, ¿ya? Sin embargo, en ciertas circunstancias, cadenas polipeptídicas ingresan mediante transitosis, ¿no?, o transporte en masa, ¿no? Por ejemplo, en el recién nacido, este es un mecanismo fisiológico para incorporar las inmunoglobulinas maternas secretadas en el calostro. ¿Qué tipo de inmunoglobulina encontramos en la leche materna? ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina tenemos? 5. ¿Cuáles son? IgA, IgB, GA, IgM, M, GA, M, D y E. ¿Cuál es el que se produce en la leche materna? el M. Ya entra en debate, ¿no? La A, ¿ya? La A. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Resulta que cuando la madre
al calostro recién nacido, el calostro tiene inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A es la que se puede absorber de manera completa, miren, de la luz, ¿no? En este caso, y llegar a la parte de la circulación sanguínea. Es la única, no hay otro. ¿Por qué mecanismo? Por la transcripción. Igual, yo les pregunto, ¿cuál es la única proteína que se puede absorber de manera completa, ¿no? ¿Y por qué mecanismo se absorbe en el tracto gastrointestinal? Ustedes me responden, la inmunoglobulina A del calostro, ¿no? Y por vía de la transitosis. Simple, ¿no? Su respuesta tampoco es muy complicada, ¿verdad? Entonces han visto, ¿no? Ya hemos hecho aminoácidos, ya hemos metido péptidos, algunos oligopéptidos, ¿no? Como del colágeno, ¿no? Y también estamos introduciendo la inmunoglobulina A, ¿no? Como les decía, una vez que ya llega al sistema porta, tiene que irse a diferentes tejidos para producirse recién el metabolismo de los aminoácidos, ¿no? ¿Y a dónde se van, no? La mayoría de los aminoácidos se van al hígado, ¿ya? De ahí vamos a empezar a hablar nosotros. Les decía, vamos a dividir en 4 capítulos para que ustedes entiendan cómo es que llega el aminoácido hasta el hepatocito, ¿no? Ya hemos hablado desde la boca, miren cómo hasta donde hemos llegado, y ahora estamos llevándole hasta el hígado, ¿ya? Entonces llegan al hígado, ¿no? Otros aminoácidos, por ejemplo la glutamina y la asparagina, se van al intestino y al riñón, ¿no? No es que todos se van al hígado, ¿no? Al intestino y al riñón, ¿no? Y los aminoácidos de cadena ramificada, como lo hemos clasificado en la primera clase, ¿no? Se van al músculo y al cerebro. O sea, los aminoácidos no se van directamente todos al hígado, se van también a otras estructuras para formar otras estructuras. Por eso les decía, ¿qué garantías tengo de que el colágeno que ingiero se va a convertir en colágeno y no se va a convertir en otra proteína? Entonces, eso, ¿no? Incorporación de aminoácidos en las células de los distintos tejidos, ¿no? Se da por difusión facilitada. Para llegar a estos órganos, los aminoácidos van a ingresar por difusión facilitada. Ya no, como hemos visto en el intestino, por transporte, por difusión simple, por hidrogeniones, ya no por ese mecanismo, ¿no? Por difusión facilitada van a ingresar al hígado, al intestino, al riñón, al músculo y al cerebro, ¿no? Los transportadores se encuentran en todas las células, son específicas para grupos de aminoácidos, ¿no? Los transportadores son específicos, por ejemplo, para los neutros, para los catiónicos o para el glutamato. O sea, el glutamato, por ejemplo, se va a ir al cerebro, porque tienen que formar ahí neurotransmisores, ¿no? Por eso se va, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Diferentes caminos, ¿no? Destino de los aminoácidos, pues, ¿no? Una vez que ya entran a estos tejidos, ¿no? Se va a producir a partir del grupo amino, o sea, vamos a degradar. ¿Se acuerdan que los aminoácidos tienen un carbono central en ellos, ¿no? Tienen un extremo carboxilo, tienen un grupo amino, tienen una cadena, en este caso R, ¿no? O radical, y un hidrógeno. Entonces, resulta que para degradarlo, ¿no? Tiene que degradarse el grupo amino a partir de estos 3 procesos. Uno que se llama transaminación, otro que se llama desaminación oxidativa y el ciclo de la urea, ¿ya? Silencio. Entonces el grupo amino se va a degradar con estos 3 cosas. O sea, tampoco es fácil, ¿no? Desaminación que hemos visto, no es fácil romper un segmento, tienen que suceder reacciones. Y aquí recién vamos a hablar del metabolismo de los aminoácidos, ¿ya? Entonces, para degradar el grupo amino, los aminoácidos tienen que atravesar por 3 tipos de reacciones, ¿no? La transaminación, la desaminación oxidativa y el ciclo de la urea. Y para degradar la parte del grupo carboxilo, ¿no? Esta se utiliza para la producción de energía, para la síntesis de lípidos, para la gluconeogénesis y para la citogénesis. Entonces, otro proceso. Nosotros, ya les he dicho, ¿cuál es el objetivo? Eliminar el nitrógeno, que es tóxico. El grupo amino está hecho de nitrógeno, por eso lo que vamos a estudiar es, vamos a saber cómo se elimina el grupo amino a partir de estas 3 reacciones. Esto ya han llevado, o no sé, ¿no? El metabolismo de los carbohidratos antes lo llevaron, se conoce, ¿no? Pero el grupo amino es lo más importante, ¿no?
¿Ustedes saben de qué está hecho los fertilizantes? Tenemos aquí una planta, ¿no? En Bolivia. El ¿Qué es nitrógeno. urea. ¿Qué es la urea? ¿Qué tiene? Nitrógeno. Nitrógeno. Y entonces el nitrógeno, ¿para qué sirve? Para hacer que las plantas crezcan. Nosotros cuando eliminamos urea en la orina, ¿qué creen que estamos haciendo con la tierra? Aunque parezca estamos algo un poco Nitrógeno. impulso, ¿no? Resulta que al eliminar la urea, ¿no? Nosotros estamos proveyendo de nitrógeno a la tierra para que la tierra sea fértil, ¿no? Extrañamente, porque la urea, o en este caso el producto que se está industrializando, no es justamente eso, para fertilizar la tierra. ¿Por qué ha habido la guerra del Pacífico? Por guano isla. ¿Y el guano qué tiene? Nitrógeno, ¿no? Había terrenos de las guerras, ¿no? Todo estaba ahí contaminado, tenían que fertilizar sus tierras y ese guano tenía que ir a, en este caso, hacer que este terreno sea fértil. Por eso, parece malo, pero no es químico. Sí. Creo que la luz natural es más bueno que la tierra, pero es el que han indicado que químicamente es el urea, es el que más. O sea que, no sé, de un año o atrás, después ya Claro, y eso es cierto, por eso es lo que vamos a ver. Nuestros supuestos desechos, eso quiero que entiendan, ¿no? La urea que es nuestro desecho, en realidad va, en este caso, en unión con la tierra. Las heces de los animales, pero igual tienen nitrógeno, ¿no? Y van, en este caso, a fertilizar la tierra, ¿no? El nitrógeno preelaborado sí tiene consecuencias para, en este caso, un ecosistema, sí tiene, ¿no? Pero de manera natural, así funciona, es un equilibrio del nitrógeno, ¿no? Pero resulta que ahora miren, nosotros no, o sea, no sabemos cómo tratan las aguas, ¿no? Cuando se eliminan los sonidos, ¿qué están haciendo? ¿No? Existen empresas en los países que, en este caso, se encargan, ¿no? De purificar el agua, de reutilizar y todo, pero aquí no sé cómo funciona. En Bolivia hasta ahora no sé cómo funciona, estoy hablando de indagar, ¿no? Pero más antes había ese equilibrio entre la tierra y los desechos de los seres, como nosotros también somos animales, ¿no? Aunque seamos humanos, somos animales, igual eliminamos desechos, igual que usamos, ¿no? Pero ahora no, ¿no? Es diferente. Entonces, nosotros queremos saber cómo se elimina ese nitrógeno, cómo eliminamos el nitrógeno del cuerpo. Ese es prácticamente el proceso desde la digestión de las proteínas hasta lo que es la formación de la urea y la eliminación. Eso es lo que vamos a ver en el otro caso. ¿De qué hora es? ¿8? Sí, ya está. Para que pasemos al otro 5. Pero si no hay, si no se produce, por ejemplo, si no se produciera la tripsina, ¿no? Por alguna razón, no se van a digerir estas proteínas, ¿no? ¿Y eso qué va a producir? Como hay más solutos en la luz intestinal, el agua se va a ir donde los solutos. ¿Qué va a tener este paciente? Diarrea, ¿no? Los lactantes, por ejemplo, ¿no? Los que son intolerantes a la lactosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No tienen lactasa, ¿no? Entonces no pueden digerir la lactosa. Entonces la lactosa igual se queda como soluto en la luz intestinal y en este caso viene, ¿no? El agua y le produce diarrea. Por mucho que yo le dé un jarabe, no voy a poder resolver hasta que no le dé una enzima que tenga elastasa y que pueda degradar, en este caso, las grasas, ¿no? Había niños, por ejemplo, porque ¿hasta qué edad o a qué edad un niño puede ingerir líquidos? ¿De qué edad a qué edad? Por ejemplo, a los 6 meses ya puede ingerir grasas. No. Ya. A los 1 año ya puede ingerir grasas. Sí. Ahí ya lo empiezan a pensar, ¿no? ¿Puede ingerir o no puede ingerir? ¿Cuándo se forma en este caso, el cubo biliar? ¿Cuándo empieza a formarse? Para el metabolismo. Porque resulta que yo he tenido niños, ¿no? Que vienen a consulta igual con diarrea, ¿no? Y no tienen fiebre. Entonces, hay otros que les dan, ¿no? Por dimoxazol, una serie de antibióticos que no justifican porque no tienen fiebre. Para que sea infección, tiene que tener fiebre. Si no tiene fiebre, no es infección. Entonces, pero le preguntamos, ¿no? Indagamos en preguntar qué alimentos le ha dado. Y me vienen, ¿no? Me dicen, doctor, me encuentro que un pedacito de chicharroncito de chancho de vaca que se ha antojado. Y el chicharroncito tiene pues grasa. Y como él no ha formado todavía bilis,
no se degrada y se produce la diarrea. ¿Qué hago yo? Cosa que no, digamos, que no creo que no muy pocos se dan cuenta de eso, ¿no? Hay productos, ¿no?, farmacológicos que tienen enzimas intestinos, ¿no? Por ejemplo, que tengan lipasa. Entonces le dije y su diarrea desaparece sin necesidad de utilizar antibióticos ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, a lo que venía, ¿no?, la pregunta de su compañero. También un requisito fundamental es que la mucosa del intestino esté íntegro. Porque ¿quién activa la tripsina? No. La enterocina. ¿Y dónde está la enterocina? En el borde, en el cepillo de las células intestinales. Si se produce una infección, a ver, en el duodeno, en el yuyayuno, que les digo, una bacteria viene, toda la mucosa lo va a desgarrar. Por ende, si lo desgarra, no va a haber enteroquinasa, ¿no? Y como no hay enteroquinasa, el tripsinógeno se va a liberar, pero no se va a activar. Entonces, en vano, ¿no? La enteroquinasa tiene que estar activa y para eso la mucosa del intestino tiene que estar sana, no tiene que estar lesionada, ¿no? Por eso a veces, miren, un niño tiene diarrea, ¿no?, y su mamá le está dando leche. ¿Qué va a pasar? Peor más diarrea, porque hay más lactosa, no se va a poder digerir y el niño va a seguir. Por eso solamente le decimos que le dé sales de hidratación oral, ¿no?, o bebidas hidratantes, ¿no?, y mientras nosotros hacemos el tratamiento farmacológico dependiendo cuál es la causa de su diarrea, no siempre directamente con antibióticos, ¿ya? Entonces eso es importante, la enteroquinasa tiene que estar ahí, es la principal que activa a todas las enzimas que van a actuar sobre los proteínas, ¿ya? Otra pregunta, duda tal vez. Otra pregunta, ¿no? Hemos dicho, habían 5 tipos de células, ¿no? Hemos dicho enterocito, hemos dicho caliciformes, ¿no? Hemos dicho de Paneth, hemos dicho neuroendocrinas. Una falta. ¿Cuál es? Células madre pluripotenciales. ¿Cuánto tiempo en la mucosa se regenera el intestino delgado? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se regenera? ¿Cuánto tiempo les dura una diarrea? 2 semanas. No, mucho. 5 días. No, mucho. Muy poco. 5 días. 5 días. 5 días. Aunque no hagan tratamiento, ¿verdad?, en 5 días se regenera. ¿Quién es el responsable de regenerar? La célula madre pluripotencial. Tiene la capacidad de ser. Ese niño que ha agarrado una parasitosis, no sé, una diarrea bacteriana, en 5 días después de sufrir deshidratación y todo eso, se va a recuperar, ¿no? Pero lo más importante de las diarreas no es tanto el tratamiento antibiótico, sino hidratarlos. Tenemos que tener los hijos hidratados porque ellos son 80% agua y 20% peso sólido, ¿no? Entonces, si se deshidratan, se mueren. Hipovolemia, shock, ¿no?, hipovolemia y muerte, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual, en este caso, funciona lo que es la malabsorción, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada, ¿no? Entonces, hemos ido desde el inicio hasta llegar a la célula, ¿no? Vamos a hablar en este caso, una vez que haya llegado a la célula, ya sea hepática, ya sea renal o ya sea intestinal, vamos a ver qué es lo que pasa, porque algunas proteínas, ¿no?, se reutilizan, no se, ¿qué te digo?, al margen de absorber, ¿no?, los alimentos que ingerimos, ¿no?, hay proteínas que cumplen su función y tienen que ser degradadas dentro de la célula. Por ejemplo, algunos transportadores, ¿no?, con el tiempo ya se degeneran, ¿no?, y tienen que entrar a la célula para degradarse en aminoácidos y esos aminoácidos ser reutilizados. El cuerpo no los bota. Ya les he dicho, la única manera de eliminar una proteína es mediante la urea, la única. Y el objetivo es eliminar el nitrógeno, que es tóxico. Entonces vamos a ver ahora cómo es que se produce la degradación de las proteínas que ya han cumplido una función en la célula, ¿ya?, dentro de lo que es la célula. Dentro de lo que son los organelos de la célula, tenemos una en particular, ¿no?, que es la lisosima, ¿no? ¿Qué es en este caso la lisosima o el lisosoma? ¿Qué es el lisosoma? Es un organelo. Ya, un organelo membranoso o no membranoso. ¿Qué es la membranosa? Membrana, pues tiene membrana. ¿Qué función tiene? Es como el estómago de la célula, ¿no? Pues estoy mal.
¿no? Porque tiene enzimas. Miren todas las enzimas que tiene: nucleasas, proteinasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, ¿no? Alrededor de 20 hidrolasas diferentes con pH óptimo ácido. Parece el estómago, pero del ser humano, ¿no? Pero está dentro de la célula, ¿no? ¿Cuánto es su pH? 4.5 a 5 es ácido, ¿no? Les decía, nosotros obtenemos proteínas con la ingesta de alimentos, pero también necesitamos degradar las proteínas que ya han cumplido su función en el organismo, ¿no? Entonces, para que se mantenga el pH ácido, se utiliza igual, como pueden ver, energía. Se introduce, ¿no?, en este caso, moléculas de hidrógeno al interior para tener, ¿no?, esa acidez, gracias a una bomba de sodio y potasio ATP. Igual, lo mismo, ¿no?, o sea, como en el caso del intestino, ¿no?, perdón, en el estómago, ¿no?, igual tenemos que utilizar energía, por eso el ATP está en todo, ¿no? Dice, ¿no?, en la membrana lisosomal hay bombas protónicas activas de tipo B, cuya energía proviene del ATP. Como en el lisosoma se acumulan hidrógeno, el contenido de este con un valor de 4,5 es claramente más ácido que el citoplasma, ¿no? Poseen alrededor de 40 hidrolasas, denominadas a su vez catepsinas. La más importante es la fosfatasa ácida. Y esto van a ver, cuando pidan un laboratorio, van a ver, ¿no?, fosfatasa ácida está elevada o está disminuida. Miren, ¿desde dónde estamos hablando?, ¿no? Desde lo que es la lisosoma de una célula, ¿no? Dice, ¿no?, mediante este proceso, es decir, la vía lisosómica, se van a degradar proteínas como proteínas extracelulares que han cumplido su función, proteínas de la membrana plasmática o intracelulares y proteínas intracelulares de larga vida media, es decir, que viven 24, tienen una funcionalidad de 24 a 721 horas. Ejemplo, proteínas estructurales. Entonces, en resumen, ¿no?, por la vía lisosómica, ¿qué tipo de proteínas se degradan? Proteínas de larga vida media, ¿no?, estructurales de la membrana plasmática y proteínas extracelulares. Cuando, en este caso, ¿no?, una bacteria ingresa, miren el ejemplo, ¿no?, es atraída por el lisosoma, es degradada, sus proteínas, ¿no?, de esta bacteria a su vez son fagocitadas, se producen en el endosoma y después de degradar todo se libera, ¿no? Ese es el proceso, ¿no?, de la inmunología, ¿no? Y bueno, en algunos casos estos son parte de lo que es la membrana celular para que vengan las células y lo destruyan. Algunas, miren, mitocondrias que ya han cumplido su función, igual son fagocitadas y son degradadas y convertidas en pequeñas estructuras, ¿no? Otra vía de degradación de las proteínas, pero a nivel intracelular, es la vía de la ubiquitina o proteosoma 26S. Para eso, dentro de la célula tiene que haber un complejo multienzimático denominado proteosoma 26S, ¿no? Y todas las células tienen este proteosoma, ¿no? Tiene un núcleo fibroso, dice, ¿no?, formado por 28 subunidades y un coeficiente de sedimento de 20S. Aquí es el coeficiente de sedimento, ¿no?, 28 unidades, ¿no?, cuya actividad proteolítica se localiza en el interior de su núcleo 20S y está protegido. En esta parte, hagan de cuenta que aquí hay una tijerita, ¿no? Por aquí entra la cadena polipeptídica de una determinada proteína, ¿no?, y esta la va cortando en aminoácidos, ¿no? Este segmento, solamente el núcleo 20S lo va cortando y por este lado salen los aminoácidos ya separados, ¿no? Las partículas 19S situadas en los sitios de entrada, ¿no?, al recipiente controlan la entrada al núcleo. Es decir, la proteína tiene que entrar ahí, ¿no?, por el proteosoma. En esta parte activa se producen, ¿no?, las rupturas de los enlaces peptídicos y se liberan aminoácidos, ¿no? Activación de la ubiquitina, dice, ¿no? Esto es un poco como les decía. Tenemos aquí, ¿no?, una, en este caso enzima, ¿no?, unión de la ubiquitina a la enzima 1. Esta es la, en este caso, la fuente de energía que se utiliza, ¿no? La enzima 1, ¿no?, en este caso se dice, ¿no?, se produce la transferencia de la ubiquitina de E1 a E2, ¿no?,
Esta es la ubiquitina que es parte, ¿no? Miren, es la enzima 2. Entonces la enzima 1 se va y la enzima 2 se queda con la ubiquitina, es la ubiquitina, pequeñito, ¿no? Acoplamiento de la enzima E2 y del sustrato E3, dice. Aparte de la enzima 2 se acopla con un sustrato E3 y pero se la ubiquitina, ¿no? Transferencia de la ubiquitina del E2 al grupo amino terminal del sustrato proteico, ¿no? Este es el sustrato y se va al grupo amino, la ubiquitina se va al grupo amino. Liberación del sustrato ubiquitinizado, marcador que indica que dicho sustrato debe ser degradado. Existe una proteína que marca, ¿no?, a las proteínas que van a ser degradadas. No es que se van a degradar así de manera automática, ¿no? Antes del paso a este nivel, ¿no?, al proteosoma, tiene que producirse la marcación del sustrato. Una vez que se marca, este le lleva, ¿no?, a esta parte para que este ingrese y sea degradado. No cualquiera es degradado, pero para eso, miren, tienen que pasarse todos esos pasos. De la enzima 1 se va a la enzima E2, de la enzima E2 se traslada a lo que es el sustrato, del sustrato recién se separa, ¿no?, y este va al proteosoma, ¿no? Ese es el camino principal, ¿no? Dice, las proteínas que deben ser degradadas son marcadas por la ubiquitina, ¿no?, mediante un enlace covalente con cadenas de una proteína pequeña, ¿no?, denominada ubiquitina, o proteína de adhesión, misma que es activada previamente por la introducción de grupos reactivos extra, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Miren, antes de ingresar al proteosoma, es el proteosoma, ¿no?, se produce la activación de la ubiquitina. Esta marca al sustrato que va a ser degradado, ¿no? Ya tenemos una proteína ubiquitinizada y esta es la que va a ingresar, en este caso, al proteosoma, ¿no? Una vez que ingresen, miren, aquí era como una tijerita de servicio, ¿no? Entonces va cortando y convirtiéndolo en aminoácidos simples, ¿no? Como podemos ver, ¿ya? Las proteínas marcadas con ubiquitina son reconocidas por las partículas 19S desdobladas con consumo de ATP y desplazadas al interior del núcleo del protosoma, donde tiene lugar su degradación, ¿no? La ubiquitina no se degrada, ¿no?, sino que vuelve a ser activada y luego es reutilizada nuevamente. Una vez después de trasladarles, ¿no?, a todas las proteínas, hacerles degradar todo, miren, después de eso la ubiquitina se vuelve a su lugar y vuelve al mismo ciclo, ¿no? Es como si la ubiquitina solamente funciona para atrapar proteínas, introducirlas al protosoma, dejarlas que se degradan y el volver a funcionar nuevamente, ¿no? Esa es la vía de protosoma y ubiquitina que hemos dicho, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para degradar, en este caso, proteínas como anormales, ¿no?, defectuosas, ¿no? Para proteínas de media corta o de vida media corta, las otras eran de vida media larga, ¿no? Esta es de vida media corta, en este caso de 10 a 120 minutos, ¿no?, hormonas y antígenos, ¿no? La célula tumoral que nosotros conocemos, ¿no?, produce a veces proteínas anormales, ¿no? La vía de la ubiquitina es para destruir esas proteínas. Pero resulta que, miren, por eso el proceso del cáncer es un poco difícil de explicar, ¿no? Por alguna razón, esta función está inactivada. Cuando una persona es sana, proteínas anormales son degradadas por la ubiquitina, pero cuando ya tienen un proceso cancerígeno, este mecanismo no funciona, ¿no? Y es por esa razón que, en este caso, los tumores, ¿no?, pueden liberar, ¿no?, ciertas hormonas o proteínas defectuosas y, en este caso, no son degradadas como deberían, ¿no? Y eso favorece a que estas empiecen a proliferar más, por ejemplo, y a aumentar de tamaño como una masa tumoral. Entonces, en estos procesos de cáncer está involucrado estos procesos de degradación, tanto la vía lisosómica como la vía de la ubiquitina, especialmente en proteínas anormales o células anormales que se forman producto tal vez de una alteración en los genes, ¿no?, de una determinada célula. Para eso nos sirve esto de la vía de la ubiquitina y también la vía, en este caso, lisosómica, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo están haciendo esto del cáncer? O sea, estamos hablando de, nosotros vamos a tal vez 20 años luz, ¿no? Resulta que están utilizando este mecanismo, ¿no?, para destruir células tumorales, ya no hacer quimioterapia ni radioterapia, ¿no? ¿En qué consiste? Vamos a ver aquí en la imagen, ¿no?
En esto consiste. Miren, tenemos aquí a la célula inmunitaria, ¿no? Al linfocito T citotóxico, todo esto, ¿no? Tenemos a la superficie celular, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos, ¿no?, al proteosoma, que les había mencionado, ¿no? Para que una proteína, miren, una proteína vírica o una proteína tumoral sea eliminada, tiene que ser marcada por la ubiquitina. La ubiquitina le traslada, ¿no?, y es degradada, ¿no? Esta molécula, a su vez, ¿no?, es expresada en el complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, en la superficie del linfocito, ¿no?, este péptido, este elemento que ha sido, ¿no?, separado, ¿no? Y una vez expresado, todas las células o los linfocitos T van a ir y van a buscar a quienes tengan este antígeno para matar, ¿no? Si una célula tumoral, ¿no?, si yo, por ejemplo, ¿no?, a un linfocito le hago sensible a una célula tumoral, ¿no?, resulta que nuestros mismos linfocitos son los que van a ir a destruir la célula tumoral. No va a haber necesidad de hacer quimioterapia ni radioterapia, porque solamente hay que encontrar el antígeno, ¿no?, de esa célula tumoral, hacer que la célula del linfocito T se sensibilice, ¿no?, que funcione este sistema del proteosoma, ¿no?, que se exprese el antígeno en la superficie para que nuestro sistema de defensa lo destruya. Pero eso es, les he dicho, estamos hablando de años luz, ¿no?, de nuestro país, ¿no? En otros países sí tiene en este caso una denominación, ¿no? O sea, prácticamente encuentran el antígeno de la célula y lo introducen, ¿no?, con una sola inyección y listo. Las vacunas, ¿cómo funcionan? Lo mismo, ¿no? A través de todo esto se expresa el antígeno en la superficie y nosotros nos hacemos inmunes a una determinada enfermedad, ¿no? En la célula tumoral lo mismo funciona. Si yo en una célula tumoral produzco un daño, así, lo quemo, ¿no?, va a venir el linfocito y le va a destruir, ¿no? Ya tiene la información, va a querer destruir todo aquel tejido que está marcado o que está, en este caso, quemado, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la ubiquitina, por eso nos sirve. Parece que no se entiende, ¿no? Proteosoma, lisosoma, ¿para qué nos sirve? Pero ahora estamos viendo que nos sirve justamente para degradar proteínas a elementos más pequeños, como la digestión de las proteínas por el estómago, ¿no? Esto es el último capítulo en este caso el tercero, pero ya la próxima directamente nos vamos al metabolismo, a la transformación, a la desaminación que hemos dicho, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Luna?